Hola a todos, ahora en este video explicaré el primer ejercicio de análisis de circuitos eléctricos, empezando por el análisis nodal. Este ejercicio nos dice que resolvamos por medio del análisis nodal los siguientes ejercicios. Este va a ser el primero. El circuito que tenemos es este. Tenemos tres resistencias, una de 2 ohms, 4 ohms, 6 ohms, una fuente de corriente de 10 amperes y aquí otra fuente de corriente de 5 amperes. Y aquí tenemos los nodos a analizar, el número 1 y el número 2. Aquí primeramente tenemos una corriente que se denota la corriente número 1, que es la de 5 amperes. Luego aquí, en el nodo número 1, se va a partir en dos la corriente. Corriente número 2, que va al resistor de 4 ohms, y corriente número 3, que va al resistor de 2 ohms. Luego, al circular la corriente 2 por 4 ohms, viene hacia abajo y también va a ir nuevamente hacia arriba. Es decir, esta corriente 2 se va a partir en dos nuevamente. Una corriente 5 que pasará al resistor de 6 ohms y una corriente 1 que ya sabemos que es de 5 amperes. Y al final una corriente número 4 que es la de 10 amperes que va a entrar por aquí. Vamos a analizar el circuito con estas anotaciones. Vamos a empezar por el nodo número 1 que está aquí donde dice voltaje número 1. Que sabemos por la ley de corrientes de Kirchhoff que la corriente 1 va a ser igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 3, porque la corriente 1 al llegar a este nodo se va a dividir en dos, es decir, la suma de corriente 1 más corriente 3 va a ser igual a la corriente número 1. Reemplazamos, corriente número 1 ya sabemos que es igual a 5, porque es la que sale directamente de la fuente de corriente de 5 amperes. Ahora la corriente 2 es la que pasa por el resistor de 4 ohms. Por ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, ¿qué resistencia hay aquí? Pues 4 ohms. Es por eso que aquí abajo puse 4. Y aquí hay voltaje 1 en este nodo y voltaje 2 en el nodo número 2. Es por eso que estoy restando. Es decir, el voltaje que hay aquí menos el voltaje que haya en este nodo va a ser el voltaje que se encuentre en mi resistor, porque está en medio de ambos nodos, más la corriente 3. Corriente 3 va a pasar por el resistor de 2 ohms. Es por eso que la división está aquí abajo, 2 ohms. ¿Y qué voltaje hay presente? Pues solo el voltaje número 1. Si pedimos voltaje número 1 a tierra, aquí está 1 y aquí está la tierra. Es decir, solo estaríamos midiendo voltaje, un voltaje. Es por eso que aquí le pongo menos 0, porque ya no hay otro voltaje presente. A diferencia del resistor de 4 ohms, que tenemos voltaje 1 presente y voltaje 2 presente. Eliminamos los denominadores. Aquí lo que hice pues fue multiplicar toda la ecuación por 4, que se eliminen los denominadores. 5 por 4, 20. Igual, este 4 con este 4 se van a nulificar y solo va a quedar voltaje 1 menos voltaje 2, más este 4 por 2, este 4 por 1 medio, van a ser 4 medios, y 4 medios es igual a 2, que va a multiplicar a voltaje 1 menos 0. Al final nos va a quedar 20 igual a voltaje 1 menos voltaje 2, más 2 veces voltaje 1. Ahora tenemos 2 voltaje 1 y voltaje 1 aquí. Lo sumamos y el resultado va a ser 3 voltaje 1 menos voltaje 2 igual a 20. Y ya tenemos la primera ecuación para el nodo 1. Ahora vamos a analizar el nodo número 2. Ahora bien, la corriente número 2, que es la que está aquí, más la corriente número 4, que está aquí, va a ser igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 5. A ese nodo va a ser igual a la corriente total que va a salir. La corriente número 2 y la corriente número 4 está entrando. Y la corriente número 1 y la corriente número 5 están saliendo de ese nodo. Es por eso que hacemos esta igualación. Corriente número 2 más corriente número 4 ingresan, y esa misma corriente que ingresa de la 2 y la 4 va a ser el mismo valor que va a salir, pero dividida en la corriente 1 y en la corriente 5. Aplicamos la ley de Ohm
Corriente número 2, ya la analizamos en el nodo 1, sabemos que es voltaje 1 menos voltaje 2 sobre 4, más la corriente 4, que es la directa que sale de la fuente de 10 amperes, es por eso que le pongo más 10, va a ser igual a la corriente 1, que ya sabemos que es 5 amperes, más corriente 5, es la que pasa por el resistor de 6 ohms, y solo hay un voltaje presente, que es voltaje 2, es por eso que está voltaje 2 menos 0 sobre 6. Eliminamos los denominadores multiplicando por su mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 4 es 12 y el de 6 igual. El de 6 y 4 es 12, es por eso que multiplico toda la ecuación por 12. Aquí quedaría 12 por voltaje 1, 12 voltaje 1, menos 12 voltaje 2, menos 12 voltaje 2 sobre 4 más 12 por 10, 120. Igual 12 por 5, 60, más 12 por V2, 12 voltaje 0 y 12 por 0 nos va a dar 0 sobre 6. Ahora aquí 12 entre 4 va a dar 3, 3 voltaje 1, menos 12 entre 4, 3 voltaje 2, más 120, igual a 60 más 12 sextos. 12 sextos es igual a 2, es por eso que le pongo 2 V2. Ahora, variables del lado izquierdo y constantes del lado derecho. Nos va a quedar 3 voltaje 1 menos 3 voltaje 2 menos 2 voltaje 2 va a ser igual a 60 menos 120. Simplificamos, nos va a quedar 3 voltaje 1 menos 5 voltaje 2 igual a menos 60. Ya encontramos las dos ecuaciones. Para el nodo 2, 3 voltaje 1 menos 5 voltaje 2 va a ser igual a menos 60. Y para el nodo 1 menos voltaje 2 igual a 20. Ahora yo lo que hice fue multiplicar por menos 1 la ecuación del nodo 2, porque la forma en la que yo quiero resolver este ejercicio va a ser sumando las ecuaciones. Pero si las sumo, es decir, no se elimina ninguna de las variables, ni voltaje 1 ni voltaje 2. Esta ecuación de aquí es la misma que esta de aquí, de la ecuación 2. Haciendo esta multiplicación por menos 1, si la sumo, 3V1 menos 3V1 me va a dar 0. Y menos 5V2 más 5V2 me va a dar 4V2. Y 20 más 60 me va a dar 80. Ahora sí, solo tengo una variable. Me queda una ecuación bastante sencilla de resolver. V2 igual a 80 cuartos. Y V2 ya tengo que mi voltaje 2 va a ser igual a 20 volts. Ya sabiendo este valor, pues lo puedo reemplazar en cualquier ecuación. En este caso yo escogí esta, que fue la del nodo 1. 3V1 menos V2 igual a 20. 3V1 menos V2, que ya sabemos que es igual a 20, por eso le pongo 20, igual a 20. Luego nos queda 3V1 igual a 20 más 20, 3V1 igual a 40, y voltaje 1 es igual a 40 sobre 3, que es igual a 13.33 volts. Y ya tenemos los resultados: voltaje 1, 13.33 volts, voltaje 2, 20 volts. Una vez teniendo esto, ya podemos ir a Proteus para simularlo. Una vez en Proteus, selecciono los resistores que vamos a usar. Y la fuente de corriente, vamos a ocupar dos. Esta fuente debe ser de 10 amperes. Esta de acá, de 5 amperes. Este resistor de 4 ohms. Este resistor de 6 ohms. Y este resistor de 2 ohms. Ahora vamos a poner voltímetros en voltaje 1 y en voltaje 2. Y deben ir conectados a tierra. Los pueden poner directamente aquí, o agregar otro símbolo de tierra y ahí colocarlos. Le damos simular. Y voltaje 1 nos dio a 13.33 volts. Y el voltímetro en Proteus nos dice que es de 13.3 volts. El segundo voltaje nos dice que es de 20 volts Proteus y nosotros lo calculamos efectivamente de 20 volts, comprobando que los resultados que obtuvimos están correctamente.
Y esto sería todo para el ejercicio número 1.